Esta partida la jugamos Lin y yo mismo, Miguel Ángel Antolínez. Corresponde a la primera ronda del Campeonato de Go de Vizcaya de 2018. Lin juega con las piedras negras. Esta es importante para evitar un Sinmari de negro, que sería una esquina muy segura. Negro juega una pinza y blanco juega para establecer el grupo en el rincón. Aquí hay muchas variantes. Las negras optan por jugar en la cuarta línea, dejando al blanco vivir y construyendo una enorme pared de influencia. Negro una más, y en este momento blanco juega aquí. Este es un punto muy importante que en cierto modo anula parte de esa gran influencia que ha conseguido negro. De ser turno de negro, esta sería muy grande. Y ahora negras hacen un movimiento un poco extraño. Aquí se mete en medio de dos piedras contrarias, no tiene mucha lógica. Quizás era más sencillo jugar un Kakari por aquí, o sencillamente saltar por este lateral, o venir aquí. Esta es un poco extraña. Blanco juega por arriba, y ahora negro salta en corto. Hacer un salto en la tercera línea y solamente con un espacio entre las piedras en este momento del Fuseki es algo muy lento. Blanco está consiguiendo mucha influencia y negro apenas va a poder vivir en este lado. Aquí quizás lo mejor es turno de negro, quizás lo mejor es jugar aquí para establecer el grupo, aunque sigue siendo muy pequeño, o por este lado. Sin embargo, negro juega aquí. Está amenazando conectar y haciendo puntos, pero como sabemos los jugadores de Go, las paredes de influencia no se usan para hacer territorio, son fuerza que se utiliza en la lucha. El territorio vendrá después, pero querer hacer territorio con la pared justo al principio de partida es un error. Esta jugada es un poquito floja también. Es una pinza contra esta piedra. Y nuevamente negro juega algo extraño. El problema está aquí, en esta piedra. Podría jugar ahí, o nuevamente un Kakari, o aquí, pero viene aquí, dejando esta piedra un poco abandonada. Lin es un jugador muy fuerte en la lucha, pero como ya hemos dicho en otros casos, los Fusekis los hace un poquito flojos. Ahora viene aquí. Y esto para blanco es una situación muy, muy buena, dado que controla una gran parte del tablero. Negro, blanco, y ahora negro, siguiendo el estilo de luchador que tiene Lin, en vez de jugar esta, que sería más tranquila, para hacer por aquí territorio, conectar todas las piedras, sin embargo, corta. Esto ya es entrar en pelea. Blanco juega por aquí, negro, y aquí ya la lucha está planteada. Negro, blanco está amenazando cortar ahí, negro tiene que defender,
Blanco salta, negro podía jugar aquí, pero deja ese posible corte. Esto es más sólido, es lo que hace en este caso Lin. Atari, salta, una más, negro sigue, y ahora blanco viene a por este grupo. Este punto parece el punto vital, negro tiene que defender, y ahora aquí. En este momento las negras estuvieron pensando un buen rato qué hacer con este grupo y optaron por esta. Y negro aquí. Negro sale pensando que si blanco defiende por esta zona, aquí va a poder jugar y vivir. Pero blanco no necesita defender aquí porque con este movimiento en 2 captura. Y después de este Atari, que es lo que sucede en la partida, negro necesita 3 para tomar. Por lo tanto el grupo ha quedado muerto. Negro juega por aquí. Y aquí. Blanco ha conseguido una buena cantidad de puntos, pero acaba en gote. Ahora es turno de negro. Negro viene aquí. Comentaba Lin al final de la partida que hubiera sido mejor arriba. Trabaja mejor con relación a esta fuerza, pero se quedó abajo. Permite que blanco juegue por arriba. Y aquí negro juega de esta forma. Lo normal hubiera sido quizás mejor Atari, defender, y ahora negro puede elegir entre esta o esta, que es posiblemente mejor, que dado que aquí está blanco prácticamente cerrado porque queda el agi de estas piedras, aquí por lo tanto es una pared negra, y con esto combina muy bien para hacer puntos en todo el centro del tablero. Pero jugó aquí abajo, lo cual permite a negro entrar en esta zona de influencia negra. Aquí Lin juega aquí. Es un error, debió haber jugado aquí, más sencillo, que asegura prácticamente esta zona de territorio, puesto que blanco ya no puede entrar. Sin embargo, se queda ahí. Blanco responde de esta manera. Aquí. Blanco aquí para dividir. Negro. Blanco. Defiende. Blanco defiende a su vez. Estas 3 piedras se han quedado aisladas y negras no renuncian a ellas. Juega de esta forma. Es una jugada un poco arriesgada en el sentido de que si blanco juega aquí, negro solo puede correr y salir hacia el centro. Pero negro apuesta por el hecho de que tiene primero este Atari, después esta jugada que amenaza cortar, y con este salto negro apuesta por matar a este grupo blanco, que también queda saliendo en el centro y aquí no tiene conexión fácil. Y por otra parte, por aquí blanco tiene muchos cortes. Esta es la apuesta de negro, que evidentemente quiere pelea. Blanco no entra en esta línea, no va a dividir. Cuando negro juega aquí, blanco no divide, sino que va a jugar primero aquí,
aquí, y ahora salta. Quizás ahora es cuando negro debía haber conectado, pero no. Negro sigue jugando aquí, esperando que si blanco divide nuevamente, después de este Atari, se plantea una lucha, puede ser así, se plantea una lucha de persecución a este grupo blanco, con un grupo negro también débil, pero con posibilidad de cortar por aquí. Esta es la apuesta que hace las negras. Blanco no entra en este juego. Cuando negro juega aquí, blanco salta una vez más. Negro insiste porque aún tiene pasillo. Blanco no divide todavía, sino que juega por arriba. Y ahora sí, negro ya no tiene opciones de salir. Por fin conecta por abajo. Blanco. 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 Y aquí nuevamente vamos a ver el estilo de Lin. En lugar de jugar esta, que es la jugada tranquila, para asegurar el grupo sin problemas, como vimos aquí, Lin nuevamente corta. Blanco sale, negro por arriba, blanco continúa. En este caso la lucha es más peligrosa para blancas, puesto que aquí está esperando esta pared con la que blanco choca. Blanco especula con la debilidad de estas 4 piedras, juega aquí, aquí. Esta es obligada, de lo contrario, con esto negro muere. Y ahora blanco debe buscar hacer forma viva de este grupo. Podría empezar por aquí, pero la debilidad de este corte hacen que decida jugar primero aquí. Negro continúa, blanco sale, y ahora negro juega de esta forma, está muy bien, presiona sobre ese grupo, y aquí todavía no se puede cortar. Blanco, negro, esto es Sente, negro amenazaba cortar, y negro busca hacer espacio para su grupo y vivir. En este momento, si juega aquí, sale Ko, pero negro juega aquí, permitiendo que blanco ocupe lo que podría ser el punto vital. Obliga a jugar a negro aquí, y ahora blanco estuvo pensando un buen rato si jugar aquí y matar al grupo, pero aquí, de haber jugado aquí, el grupo blanco no está totalmente vivo. Esto es un semi-ai, habría que contar. La partida se jugó a un ritmo relativamente rápido. Esto requería un tiempo para pensar y contar las libertades de cada grupo y ver quién llega antes. Blanco no, decide vivir y dejar que negro viva. En el repaso de final de partida vimos que llegaba antes el blanco, pero en este caso blanco decide
decide vivir, juega primero aquí, que está amenazando tomar esas piedras, y negro aún no juega aquí, sino que mantiene la presión sobre este grupo, sigue quedando ese punto de entrada. Blanco tiene que jugar ahí, y ahora ya sí, negro juega punto vital para vivir. Viven los dos y acaba en sente para blanco. Blanco sale por aquí, negro aquí. Aquí Lin dijo al final que él pensaba abandonar estas 4 piedras, y esta jugada fue pensando en esta zona, que podría ser una zona muy amplia de territorio negro. Blanco aquí. Pero luego en la realidad defendió estas piedras. Nuevamente se inicia una lucha. Ahora negro corta, blanco Atari, negro sale, blanco continúa, negro tiene que continuar, y ahora blanco opta por defender este corte, pensando en una posible captura de estas piedras. Negro aquí, blanco intenta salir, sale pensando que si captura estas piedras, el grupo, aunque no tenga base, está vivo. Atari, negro toma, es mejor tomar que no jugar ahí, porque siempre queda el allí de esa piedra. Ahora blanco, esta es la primera piedra que se captura en toda la partida. Blanco aquí no fuerza el co, puesto que hay muchas amenazas, tiene que jugar aquí. Aquí Atari defiende. No, aquí negro juega de esta forma. Esto es un error de negro. Aquí es donde debió jugar. Esto es un error de negro, que entrega esta piedra. Es una técnica de sacrificio de una piedra para quitar libertades al adversario, pero ahora no hay Atari, por lo tanto la técnica no ha funcionado y blanco ha ganado espacio. Ahora el problema son estas piedras. Negro deja ese lado y viene aquí. Es una jugada muy buena, puesto que amenaza conectar y dejar ese grupo aislado. Blanco. Primero, esta no. Primero aquí. Esta jugada es muy efectiva, puesto que amenaza cortar por ahí. Y ahora va a poder conectar. Negro juega aquí, está amenazando ahí y aquí. Blanco decide jugar aquí. Negro Atari. Blanco aquí, tratando de cortar y de unir. Negro mantiene el corte. Es un momento delicado, puesto que si negro conecta, a la vez que conecta, divide a los dos grupos blancos, dejando a este sin espacio para vivir. La tentación de blanco es jugar aquí, pero este grupo queda dividido. Hay que jugar aquí, que amenaza este corte, y después ahí, manteniendo al negro separado. Cuando blanco juega aquí, negro captura. Y ahora
blanco viene a cortar aquí estas dos piedras, que son las que van a mantener al grupo blanco, a los dos grupos blancos unidos. Deja que negro juegue de esta forma. Estos son puntos para las negras, pero es el precio que está pagando blanco para mantener sus piedras unidas. Juega aquí. Negro toma. Ahora es turno de blanco. Capturando estas dos piedras solo hay un ojo. Tiene que hacer un segundo ojo, que puede ser aquí o puede ser por aquí. Aquí ahora blanco opta por jugar este punto, que es mala forma, y evidentemente es una mala jugada, porque lo correcto era venir a matar directamente a este grupo, dado que si juega aquí, esta jugada hace este ojo falso y ahí solo hay un ojo. Pero, curiosamente, durante toda la partida, ni siquiera en el repaso, se planteó que este grupo moría. Son las cosas de hacer una partida jugando rápido, relativamente rápido. Blanco no va a matar y negro en ningún momento de la partida ha ido a defender este grupo. Es algo muy curioso los errores que se pueden cometer en este juego. Blanco viene aquí, con lo cual esto ya está completamente vivo, y negro da por hecho que este grupo también vive y viene a atacar aquí abajo al grupo blanco. Esto quizás es un error, puesto que permite al blanco dar Atari por ahí. Quizás hubiera sido mejor sencillamente esta. Aquí no hay unión, obviamente, porque esta no funciona. Si viene aquí, Atari defiende, y aquí blanco muere, no hay unión. Por lo tanto, esta sería la más lógica, partiendo de la base de que esto estuviera vivo. Pero bueno, el caso es que negro juega aquí, blanco hace esta previa. Aquí quizás negro debía haber cerrado y permitir que blanco conecte, dado que aquí son muchos puntos, pero Lim quiere ir a por todo el grupo y no permite la conexión. Blanco Atari, defiende, aquí negro juega esta, sin más, y ahora viene aquí. Blanco tiene que unir estas piedras para buscar una seguridad. Aquí, negro aquí, defendiendo lo que puede ser su territorio, y blanco aquí. En este momento de la partida, blanco podemos decir que está unido y es turno de negras. Al margen de este grupo, que está muerto, pero ninguno de los dos jugadores lo ha visto, la clave de la partida está aquí. Es turno de negro. Si negro juega aquí, blanco muere. No hay forma de que este grupo viva. Esto hasta un principiante casi puede verlo. No hay más que un ojo. Negras no mira para este lado, está pensando solo en esa esquina. Viene aquí. Blanco mantiene la unión.
negro aquí, que puede amenazar cortar por ahí, negro aquí, perdón, blanco aquí, negro defiende este punto. Sí, son muchos puntos de territorio, pero era más grande jugar aquí, no solo para matar a este grupo, sino porque después de esta, blanco vive y ahora es negro quien muere. Al final de la partida, Lin comentaba que nunca pensó que toda esta fuerza pudiera morir, pero efectivamente no hay forma de hacer ojos. Jugó por aquí, blanco aquí, negro aquí, blanco aquí, aquí, blanco aquí. Aquí no, obviamente, porque jugando aquí tiene este y este son mi ay, juega arriba y no hay ojos, porque si juega aquí, obviamente ahí no salen ojos, de forma que negro muere. La partida continuó un tiempo más, pero con este grupo muerto el resultado fue muy favorable para blancas.